Muy buenas, hermanos, familia, amigos, nuevamente encontrándonos en este día con algo de la palabra de Dios que nos va a hacer mucho bien. Todo lo que está escrito aquí es para nuestro bien, no es para hacernos daño. Todo el que se atreva a obedecerle a Dios y a creerle y hacer lo que dice Dios acá, tendrá sus bendiciones. Dios no miente y nos promete muchas cosas hermosas si es que nosotros hacemos lo que Él nos pide aquí. Estamos viviendo aquí en el Ecuador un tiempo, pues hace 3 días que hubieron las elecciones y los candidatos y sorpresas y todo. Bueno, yo como no tengo que votar ni nada acá, no paro bolas ni nada. Cualquiera que sea que suba, yo tengo que seguir trabajando o haciendo la misma cosa. Pero es un tiempo propicio para soltar la lengua, porque se juzga al uno, se juzga al otro, y ya tienen el presidente y todo lo que va a hacer, y la gente. Son los comentarios, y ustedes saben, en los países donde ustedes están cuando sucede estas cosas. Ya saben que este va a acabar con el país, que ya entró a robar, y hablamos un montón de cosas y juzgamos la gente y juzgamos antes de tiempo, ya lo tenemos despeluzado. Y es bueno lo que hemos venido hablando, controlar la lengua. Nosotros no tenemos nada que hacer. Los presidentes para el Ecuador los tiene el Señor ya destinado de antes de la fundación del mundo. Así que por más que ore, lo que sea, ya Dios tiene el presidente que va a subir en este tiempo. Y lo tendrá para castigar y para bendecir. Él es el que pone y quita presidentes, y el corazón del presidente está en la mano del Señor y lo inclina a hacer lo que Él quiere. Así que descansemos en que el Señor va a montar el presidente que necesita el Ecuador y que necesitamos todos. Pero hoy vamos a hablar en cuanto a juzgar y esas cosas, que es muy importante, porque la Biblia nos advierte mucho esto, y hemos venido hablando un poco de controlar la lengua, pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día con gratitud siempre. Y no es costumbre, Señor, sino es una gratitud que yo siento siempre por usted. Porque usted ha sido muy bueno. Gracias por esa gracia, por su misericordia, por su amor incondicional para con nosotros, por su paciencia, porque muchas veces yo me pongo a pensar. Usted ve todo lo que se está haciendo en este mundo, cómo se derrama sangre inocente, se secuestra, se mata, de todo. Y sin embargo sigue teniendo paciencia, esperando, porque la paciencia suya es para salvación. Esperando que la gente se arrepienta, venga al conocimiento de la verdad y se salven. Ese es el propósito de su paciencia. Pero un día se terminará, y gracias, Padre, porque usted no decae en sus misericordias, todavía sigue dándonos lo que necesitamos, Señor. Agradecidos por este tiempo que estamos viviendo. Son tiempos buenos. Hay que verlo así y tenemos que ir pensando en acostumbrarnos a esto, y un día saldremos, porque lo único que no pasará será su palabra. Todo lo demás es pasajero. Un día estaremos ya libres y podremos, ojalá, ya tiempo de consagrarnos y servirle mucho mejor, ya estando un poco renovados y descansados con este tiempo que hemos tenido así. Y Padre, pidiéndole que en este día el Espíritu Santo sea siempre el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Mateo, capítulo 7. Esto es parte del Sermón del Monte que habló el Señor Jesucristo. Y es muy importante tomarle en serio lo que dice el Señor, y el ejemplo que nos da el Señor es todavía mucho más grande e importante para nosotros, para que aprendamos. Porque dice en el capítulo 7 de Mateo, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. 2,
porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Un juicio es cosa seria. Yo nunca he estado en un juicio que me haya tocado buscar abogados ni nada, pero cuando hay un juicio, la cosa es seria y hay que buscar a alguien que los defienda y todo lo demás. Así que dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida que juzgamos nosotros seremos juzgados. Y aún se nos añadirá otro poco. El versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 6. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta allí vamos a llegar. Entonces, lo que se nos dice acá, no juzguen para que no sean juzgados. La recomendación es muy importante. Si dice, yo voy a ser juzgado en la medida que yo juzgo. Porque no juzgamos bien nosotros. No somos jueces tampoco para estar juzgando. Sin embargo, es lo que hacemos. Oí a alguien que predicaba y dijo, llegó un pastor a tal pueblito por ahí y empezó a predicar. Digamos un ejemplo, está predicando de esto, no juzguen para que no sean juzgados. Y empezó a predicar y ya llevaba como 3 meses predicando lo mismo. Un solo mensaje, como 3 meses. Entonces la gente un día le dijo, pastor, ¿y cuándo va a cambiar ese mensaje usted? Dijo, cuando ustedes ya no juzguen a los demás. Y uno debería ser así. Yo hablé de juzgar no sé cuánto tiempo. Algunos escucharon y dicen, ya sabemos. Y esto es el peligro, que uno sabe, pero no aplica. Seguimos haciendo lo mismo. Sabemos, pero no obedecemos, no aplicamos lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras. Yo pienso en lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 4, versículo 24. Si está por aquí cerca, pero Él dice, miren lo que oyen. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, mirar lo que oímos. Dice en el versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Miren lo que oyen, porque con la medida que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Así que no hablen ni juzguen por lo que oyen, ni por las apariencias, dice la Escritura, sino miren lo que oyen, para que ustedes estén seguros si pueden hablar o cerrar la boca. Y me llama la atención el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, porque, Dios hablando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos dice en Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18, en el versículo 20 y 21. Esto es en cuanto al juicio contra Sodoma y Gomorra, pero dice el versículo 20 del capítulo 18 de Génesis, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Increíble que Dios oía el clamor de lo que pasaba en Sodoma y Gomorra y sabía, Dios sabe lo que estaba pasando allá. Sin embargo, dijo, descenderé ahora y veré. Por eso dice el Señor Jesucristo, miren lo que oyen, aún Dios, sabiendo lo que pasaba allá, escuchaba el clamor y dijo, voy a ver si eso es verdad. Él que lo sabe todo, Él sabe todo.
¿cuánto más nosotros tendríamos que mirar bien lo que oímos? Él oía y bajó para ver si eso era verdad y habían consumado el pecado y todo lo que se oía ya, y bajó y entendió que la situación era seria. Y cuando desapareció estas ciudades es porque comprobó que verdaderamente el pecado era grande en extremo. En el capítulo 11, ya que estamos por acá en Génesis, también habla en cuanto a en la Torre de Babel. Dice en Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero dijo el Señor, dice la palabra: y descendió Jehová para ver la ciudad, cuya cúspide ellos dijeron que llegue al cielo, tal vez como buscando un camino para llegar allá. Pero el Señor desciende para ver antes de confundir las lenguas de ellos. Baja, mira, se da cuenta y toma decisiones. ¿Y nosotros qué hacemos? Es juzgar. En el capítulo 7 de Juan, versículo 24, dice: no juzguéis por las apariencias, porque eso es lo que hacemos. Nosotros juzgamos según lo que vemos. Este sí, aquel no, este es buena gente, el otro, por lo que vemos nada más. Pero nosotros no podemos ver el corazón de la gente. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, Pablo habla a Timoteo que en los últimos tiempos habrá gente con apariencia de piedad. Un engaño, una hipocresía. Y si juzgamos es por las apariencias, nos vamos a engañar. Por eso dice el Señor: no juzguen por las apariencias. Y la realidad es que no tenemos que juzgar, pero lo hacemos, que es el problema que tenemos nosotros. El problema es que Dios ve una cosa y nosotros vemos otra muy distinta. Así que Dios baja, mira, se da cuenta. Por eso dice: miren lo que oyen. Porque esto es más serio de lo que nosotros pensamos, pues con la medida que ustedes miden o con la medida que ustedes juzgan, van a ser juzgados, y aún se les añadirá otro poco. Esto es terrible. Estamos hablando de un juicio acá. Por algo en Primera de Pedro, que ya hemos cogido varias veces estos versículos de la primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 23, que es otro ejemplo del Señor Jesucristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y él será el que viene a juzgar a vivos y muertos. Pero sin embargo aquí, ¿qué era lo que hacía? Dejándonos ejemplo, decía... Nosotros leíamos en Romanos capítulo 2, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, pero eso es lo que hacemos. Aquí dice que cuando
No devolvía maldición por maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Decir, Señor, usted que es justo, juzgue entre nosotros esto. Pero no, nosotros tomamos todo en nuestras manos y lo que hacemos es un relajo. Pero aprendamos esto, a ver lo que oímos. Y no hablar nada si no tenemos nosotros argumentos para poder hablar algo y no juzgar esas cosas. Entonces, dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque me gusta lo que dice en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Versículo 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces lo habrán juzgado a ustedes injustamente? Y a mí igual me habrán juzgado injustamente, pero, como dice el versículo 22, pero mi corazón me dice que cuántas veces yo también he juzgado a otros. Así que lo mejor es no juzgar, que es lo que se nos manda, pero lo que hacemos es lo contrario. Así que uno, por lo que lo juzgan injustamente, enseguida uno se da cuenta, si eso hacen así, ¿cuántas veces yo habré hecho lo mismo? En las Sagradas Escrituras, aquí en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 2, dice, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y me estoy condenando yo mismo. ¿Cuántas veces empieza uno a decir, fulano de tal, que es un chismoso, que es esto, y uno está haciendo lo mismo? No tenemos excusa. Nosotros juzgamos y hacemos lo mismo que los demás. Pero con la medida que juzguemos se nos va a juzgar a nosotros. Y muchas veces, como dice ahí en Mateo 7, donde estamos, vemos la basurita que tiene el otro en el ojo, pero no vemos la viga es, aquí dicen pingo en Ocaña es otra cosa, pero pingo es un palo, un puntal para sostener losas y todo eso. Imagínense un palo de eso en el ojo. Pero uno tiene ese, pero enseguida ves la basurita del otro y uno no se da cuenta de cuántas fallas, defectos y problemas tiene. No juzguen, dice el Señor. Si volvemos acá a Romanos, en Romanos capítulo 14, estas cosas uno las pasa, las repasa y de todo, pero seguimos en las mismas. Este es el problema que tenemos nosotros, que no aplicamos las cosas que vamos aprendiendo en la palabra. Dice en Romanos capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y así mantenemos juzgando. Este come carne y el otro porque no come carne también lo juzgamos. Versículo 3, Romanos capítulo 14, versículo 3. El que come no menosprecie al que come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno, como no es vegetariano, entonces juzga a los vegetarianos. Y los vegetarianos también tienen el pretexto de juzgarnos a nosotros. Y así mantenemos, juzgándonos los unos a los otros. Pero el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
¿Quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno cuando nosotros no sabemos cuál es el problema o la raíz del problema que tiene? ¿Qué? Para juzgarle. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, porque parece que el problema está aquí, no en la Biblia, en lo que uno piensa. Así que estemos plenamente convencidos en nuestra propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero no se juzguen, dice el Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Dice en el versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso nos gusta. No se juzguen, sea lo que sea, del Señor somos. Eso es lo más importante. Y entendamos también lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque hemos sido comprados por precio, le pertenecemos al Señor. Así que glorifiquemos a Dios en cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Así que si morimos o vivimos, del Señor somos. No nos juzguemos, somos del Señor y todos nos vamos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aquí está, y me gusta lo que dice por acá, ya que estamos en Romano, me acuerdo de unos versículos por acá muy importantes en el capítulo 8. Dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Porque eso hacemos. Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién será el que nos juzga? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Y somos nosotros los que mantenemos juzgándonos y condenándonos unos a otros. Cristo fue el que murió y Él es el único que tiene derecho de juzgarnos y condenarnos, pero sin embargo lo que hace es amarnos. Así que el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay un juicio esperándonos a nosotros. No solamente es para los perdidos, un juicio del gran trono blanco, hablamos, o en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Donde dice, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y luego pasen al juicio. Y a veces ese juicio se los pasamos a otros. Pero nosotros vamos a responder en el tribunal de Cristo. Allá vamos a ser juzgados. Por eso dice, ¿por qué juzgan? Si ustedes también van a ser juzgados, ¿por qué menosprecian a su hermano? Porque todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo y vamos a entregar cuentas. Y Él dirá, ¿y usted por qué manteniera juzgando a estos y todos? A mí me juzgan mucho, es que juzgo demasiado a la gente. Pero yo trato de hablar lo que dice la Escritura y si no están de acuerdo con la Escritura, yo hablo lo que dice la palabra, pero juzgo injustamente o hablo lo que dice la Escritura y se me malinterpreta también. Pero no es que yo me lavo las manos aquí, todos juzgamos.
El problema es que hay un juicio, está el tribunal de Cristo. Y todos vamos a comparecer ahí y vamos a responder, a ver, usted, ¿por qué juzgó a tu hermano aquí? ¿Por qué lo menospreciaba? Entonces, la cosa es bien seria y se nos exhorta a no juzgar. No se juzguen los unos a los otros, se nos va a decir aquí más adelante. El versículo 11, estamos en Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es para tomarle en serio. Porque algunos dicen, bueno, lo importante es estar ya dentro del salón del tribunal. No, hay un juicio esperándolo y no sé la vergüenza o qué cosa pasará. Pero allá pasaremos y tal vez veremos en una pantalla, vea usted lo que estaba haciendo aquí, usted lo que estaba haciendo allá, siendo un creyente y mire lo que hablaba, mire lo que oía, mire lo que hacía. Y si salimos en una pantalla, va a ver todo lo que tenemos nosotros guardado y escondido, que tal vez nosotros decimos estamos bien, pero el Señor sí tiene en cuenta todas esas cosas. A mí se me olvidan muchas cosas, pero a Él no. Y un día diré, ¿y esto dónde o qué fue y cuándo? Pero tendremos que responder y pararnos cada uno. No es que yo como predicador voy a responder por toda la congregación. Sí, me tomará en cuenta eso el Señor, pero cada uno de ustedes tendrá también que pararse y entregar cuentas a Dios. Dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dice, no nos juzguemos más los unos a los otros, porque esto es lo que hacemos. Y yo estoy en una posición que da mucho para juzgarme. Y yo también para juzgar. Pero más estoy yo para ser juzgado. Porque no todos están de acuerdo con lo que uno habla. Por eso trato de coger la Escritura. Por si acaso juzguen al apóstol Pablo que está hablando aquí. Pero para mí me está haciendo mucho bien lo que dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No nos juzguemos más, no nos menospreciemos más, no tratemos de ponerle tropiezo al hermano, dice la palabra de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, ya que estamos aquí en Romanos 14, un poquito más adelante, llegamos a 1 Corintios, al capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 4. Esto dice el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pero Pablo decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado. Si yo soy un administrador de los recursos de Dios, en muy poco tengo yo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Eso no, él decía, para mí eso no es problema. El problema es con Dios, porque con Él sí es la cosa seria. El versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él es el único que tiene derecho y es justo. Nosotros que somos injustos y juzgando, ¿vamos a poder juzgar a alguien justamente? Es imposible.
Por nada tengo mala conciencia. Pablo siempre lo encuentro con esto de tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Porque yo sé que un día Dios nos va a juzgar y yo quiero tener mi conciencia limpia y tranquila de que no he juzgado injustamente a otro. Él cuando tuvo que juzgar, juzgó por aquí mismo, donde estamos. En el capítulo 5, versículo 5, dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Juzgaron a uno que cometió un pecado terrible y él dijo: entréguenlo a Satanás. Y juzgar y tomar una decisión de esa se necesita mucha autoridad. Pero él lo hizo cuando tenía que hacerlo. Pero por lo demás dice: y yo tengo mi conciencia tranquila porque solamente estoy haciendo lo que el Señor me dice. Así que mi conciencia y mi corazón no me acusan de nada, y quien me va a juzgar a mí es el Señor, juez justo en aquel día. El versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien, hablamos de alguien, y es que esta persona o este hermano es como espino, no sabe uno cómo acercársele, cómo coger y cómo hacer con él? Pero cuando uno ya lo trata y empieza a relacionarse con él y a cumplir un poco más de tiempo, se da uno cuenta que estaba muy lejos de la realidad, muy equivocado. Así que no juzguemos nada antes de tiempo. Pero no juzguemos ni antes ni después, es no juzgar. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Él va a juzgar las intenciones, hasta el juzgar de saber por qué juzgó. Es que la otra persona quizás lo obligó a hacer eso, no era la intención. Pero Él va a juzgar es la intención. ¿Por qué? No lo que, sino por qué. Y esto es muy importante. Así que el que nos va a juzgar es el Señor. Pasemos, ya que me acuerdo, por acá en el capítulo 5 de 2 a los Corintios. Veamos si no estamos mal por acá. En el capítulo 5, dice, vamos a leer desde el versículo 7, dice Pablo: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Sea que estemos vivos o muertos, agradémosle al Señor. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo o en la carne, mientras estamos aquí vivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sea bueno o sea malo. Si es malo, recibirá algo malo. Y si es bueno, algo bueno. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también sea a vuestras conciencias. Siempre habla de esto, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, cambien sus malos caminos, porque Dios nos va a juzgar. Y va a recibir según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, mientras estuvo vivo. Yo sé que hay algunos que desperdiciaron toda su vida, y yo no sé cómo será un juicio de eso. Pero otros que ya conocemos lo que dice la palabra de Dios y seguimos en los caminos torcidos, no piense que esto será muy bonito y tranquilo cuando usted lo llamen al frente y todos estemos mirando. Allá nos encontraremos.
y diríamos cómo estábamos equivocados con estos hermanos aquí. Vea, excelentes, y los juzgábamos mal, y otros los juzgábamos bien, y horribles. Y allá va a ser tremendo. Así que la Escritura dice, no juzguemos según las apariencias, porque a mí, yo veo lo que dice aquí, un pasaje bien conocido en el capítulo 16 de 1 de Samuel, capítulo 6 y 7. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Esto es cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a David, un hijo de Isaí, como rey, para que vea cómo nos equivocamos nosotros. Versículo 6. Aconteció que cuando ellos vinieron los 6 hijos de Isaí, y David estaba en el campo pastoreando ovejas. Pero dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Eliab, el mayor, y el porte y la pinta que tenía era de rey, y dijo Samuel, de cierto delante de mí está el ungido de Jehová. Para él era este. Y si Dios no está ahí, él elige al que no era. El versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, porque ese es el problema, que nosotros juzgamos es por la apariencia, por lo que miramos. No mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es que no debemos juzgar a nadie, porque nosotros vemos es la ropa y juzgamos por lo que oímos y todo, pero no podemos ver el corazón, cuál es la intención de esa persona o de ese corazón. No se equivoca. Si el profeta Samuel, este gran profeta, se equivoca así, imagínese, pobre pelagato como yo o nosotros. ¿Cómo nos equivocaremos y cuánto nos habremos equivocado? Y hasta aquí seguimos equivocándonos y todavía no aprendemos. Pero preste atención que hay un juicio esperando, y con la medida que juzguemos, vamos a ser juzgados. Y aún se nos añadirá otro poco. Espantoso es esto, un juicio. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiera Dios que cada día encontremos esa gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.